Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido a este episodio. En Pánico, te acompaña tu amigo y servidor Salvador Alemán, emitiendo desde el centro de la República, el bello estado de Aguascalientes, tierra de las abundantes aguas termales. Sin más que añadir, damos inicio a este programa donde entrarás, conocerás y sobre todo sentirás pánico. ¿Cómo están todos? Quiero comenzar este programa contando una historia de Aguascalientes, contando una historia que en lo particular a mí de verdad me gusta mucho. Es una leyenda que he escuchado desde que tengo uso de razón, la cual es muy interesante y lo que la convierte en más interesante es que el lugar donde pasa esta historia aún está abierto para el público y es lo que la hace un poco más interesante. Paso a contárselas, se las voy a leer. La leyenda se llama La Niña del Parque Rodolfo Landeros. La historia se desarrolló en las 60 hectáreas de lo que anteriormente era el aeropuerto de la ciudad y hoy lo conocemos como el Parque Rodolfo Landeros, que es un parque verdaderamente enorme, en el cual las familias acuden a pasar un buen día, un buen domingo, y les voy a contar la leyenda de este parque, anteriormente conocido como el aeropuerto. Permítanme, dice más o menos así. Dice: llena de tradición, de boca en boca y de generación en generación, se ha ido transmitiendo una de las leyendas más populares de Aguascalientes, como lo es el de la tragedia sucedida hace muchos años en lo que ahora es el Parque Rodolfo Landeros. Anteriormente, este sitio público dedicado a la realización de actividades recreativas, deportivas, familiares, siempre en contacto con la naturaleza, era el aeropuerto. Un día como cualquier otro, uno de los mecánicos que laboraban en el lugar asistió a realizar sus tareas, en compañía de su pequeña hija. Al llegar, tomó su herramienta y comenzó con su trabajo. Por su parte, la niña se hacía acompañar de una muñeca con la que, entre el cochambre y la herramienta, perdía la noción del tiempo gracias a los gratos momentos que pasaba mientras su papá trabajaba con los motores de los aviones. Minutos después, los mecánicos comenzaron a realizar pruebas en el motor, el cual no arrancaba debido a las fallas que presentaba. Tras varios intentos y un trabajo arduo, el motor encendió. Entusiasmado por el éxito obtenido, el mecánico se bajó de la nave y al acercarse a la turbina, un terror frío recorrió su cuerpo. Con los ojos llenos de espanto y con las manos temblorosas, un grito ahogado, en terror, delató el cuerpo decapitado y bañado en sangre de su hija, quien mantenía abrazada a su muñeca. En la actualidad, se dice que la pequeña aún se aparece en el mismo lugar, donde jugaba, llena de inocencia y despreocupación. Los visitantes al parque aseguran haber visto ropa ensangrentada, el cuerpo mutilado y lleno de heridas, así como la cabeza de la muñeca con la que jugaba sobre sus hombros. Cuenta la leyenda que en estos días la niña puede ser vista paseando por el parque en busca de un compañero de juegos para montar en la bicicleta o subir a los columpios, así como jugar a las escondidas detrás de los árboles. Esta fue la historia del Parque Rodolfo Landeros, parque que está ubicado en Aguascalientes, México, que es donde su servidor Salvador Alemán vive, y de verdad me parece una leyenda muy, muy interesante. Muy interesante, ya que cuenta cómo, pues terroríficamente una pequeñita fue mutilada por las turbinas de un avión.
Y lo que se rumora aquí en Aguascalientes sobre eso, pues vaya que es mucha información, muchos testimonios, mucha gente dice haberla visto, mucha gente dice que sus hijos les cuentan que hay una niña que quiere jugar con ellos. Otra de la gente dice que los pequeños, estando en cierta área del parque, en un cierto sector del parque, los niños empiezan a llorar, a tener miedo. Y eso podría ser por la presencia que existe. Y ya que les conté esta pequeña historia, vamos a pasar a lo de leer y compartirles las experiencias paranormales que se me han mandado. Empecemos con... A ver, vamos a buscar cuál le podemos leer. Dice... Nos comenta... Lucía Patiño. Lucía Patiño me dice: un día fui con mis amigos de la universidad a la casa de una compañera de estudios. Recién llegando, estábamos en el patio preparando unos snacks para picar, cuando oigo al perro ladrar y miro hacia donde lo tenían atado. Y vi a un señor mayor y le pregunté a mi amiga que quién era ese señor. Y ella me dijo: ¿cuál señor? Yo no vi a nadie. Le describí al señor que vi y ella se echó a llorar. Me trajo un álbum de fotos y resulta que era su abuelo muerto. Y tengo más anécdotas, puedo verlos, pero nunca he podido comunicarme con ellos, dice Lucía Patiño. Pues es un caso sorprendente. Lo sorprendente aquí es que llegaron a la conclusión de que al final de cuentas la persona que había visto esta Lucía Patiño era pues el abuelito de su compañera. Lo describió y llegaron a la conclusión de eso. Muy interesante historia. Seguimos compartiendo. Dice: en el año, dice Nablim Semok, dice: era el año 2016 a las 4 a.m. de la madrugada. Un destello de luz blanco baja y subía a la montaña a gran velocidad. Al lado de la carretera hay un cementerio. Nunca olvidaré ese día. Normalmente el tipo de luces que se ven pues tienen diferentes clasificaciones. Por lo que he investigado, la luz blanca en la noche, las esferas blancas, la luz blanca, pues significa muerte. A lo que he podido investigar, es un mensaje sobre la muerte de algo. Es lo que yo he podido investigar y de lo que tengo conocimiento. Es la luz de la muerte. O también había escuchado que era un mensaje de tu ángel de la guarda. Era lo que yo tenía como recopilado mi información. Y pues muchas gracias por compartir tu experiencia. Dice Francisco Javier Segura. Dice: yo he vivido cosas extrañas. Varias veces he soñado cosas que aún no pasan y después suceden como yo las soñé. Y son 4 veces que me ha pasado. Hay otra persona que haya pasado por lo mismo. Los quiero escuchar. Pues a esto hay un tipo de sueños premonitorios, se les conoce así, que es cuando el sueño que tú tienes lleva un mensaje que sucederá, y en la mayoría de las veces más pronto que tarde. Y más que nada estos sueños son vistos en primera persona.
te podría hablar que quizás es un sueño premonitorio, porque a ciencia cierta creo que el tener un sueño y que pase como pasó en el sueño, de verdad se me hace una cosa imposible. Eso sería un superpoder y yo sé que eso no existe. Y no es porque sea un incrédulo o no quiera creer esas cosas, pero no creo que pasen al 100% las cosas como las viviste en el sueño. De lo que sí puedo creer y de lo que sí les puedo compartir a ustedes es de que hay sueños premonitorios donde el sueño pues tiende a darte un mensaje, sea para bien o sea para mal, o sea para alertarte de cualquier peligro en el que estés expuesto. Es lo que te podría decir a ti. Puede que algunos de los sueños pues lleguen con mensajes que a lo mejor tú mismo tengas que descifrar. Y eso es todo. Hablando de los sueños, también me llegó un comentario de otra persona. Se los leo de una vez para ahorita que estamos tratando el tema de los sueños. Dice Luis Torres, dice, siempre tengo sueños raros y al día siguiente me pasan cosas parecidas a las del sueño. Presiento que solo es un sueño vivido. Bueno, perdón, esa no era. Esa es casi igual que la que me platicó Francisco Javier Segura. No, tenía otra de los sueños. Chama Molina me dice, lo mío no es paranormal. Comúnmente sueño y sé exactamente que estoy soñando. Y es terrible porque sé que estoy soñando, me quiero levantar y es casi imposible. Me causa desesperación. Esa es la que les quería platicar yo. Y eso también es muy normal. Se le llaman sueños lúcidos. Un sueño lúcido es cuando es la habilidad de que estás consciente, sabes que estás soñando. Y esto les quiero platicar porque esto me pasa a mí. Esto me pasa la mayoría de las veces que sueño. Yo sé que es un sueño. Y tengo la habilidad de controlar y elegir lo que quiero experimentar mientras estoy soñando y mientras estoy dormido. Y pues para él es desesperante, quizá porque no maneja y controla su sueño. Y pues sí, es demasiado difícil y terrible pues el estar sabiendo que estás soñando y quererte levantar y no poder. Es casi... Pues sí, es desesperante. Y esto se los quiero platicar porque a mí me pasa mucho. Yo tiendo a soñar y a saber que estoy soñando, pero a saber tomar decisiones dentro de lo que estoy soñando. Y de verdad es una experiencia fantástica. Porque puedes... Pues tú dominas tu cerebro lo dominas tú. Lo que está pasando en tu subconsciente lo dominas tú. Y eso es una de las cosas que tengo yo como habilidad. Y ni siquiera la he trabajado ni la he practicado. Simplemente se me da el poder de decidir y controlar lo que estoy experimentando mientras duermo. Se dice que... ¿Cómo? Perdón. A ver, espéreme. Se dice que estas personas, así como les digo, como les platico que yo puedo controlar eso, se dice que son personas con una toma, o sea, son personas que psicológicamente en toma de decisiones son líderes, son alfas, según lo que he investigado, y no solo psicología, sino también cartas astrales. Se dice que son personas con rasgos de liderazgo, con rasgos de alfa. Sinceramente yo no sé cómo me sale hacer eso, simplemente se me da. Y pues créanme que es una experiencia muy, muy buena. Si quieres hacer algo que no puedes hacer en la vida real, pues lo puedes hacer en tu sueño, porque tienes la capacidad de decidir y de controlar y de saber que pues realmente es un sueño. Y pues seguimos con las historias. Ahora les voy a platicar una yo. Les voy a platicar una pequeña historia. Esta también es de aquí de Aguascalientes.
esta historia me la platica un familiar, cercano. Él me dice, él no fue testigo de nada de lo que me dice, pero pues por generación a generación se pasó esta historia. Esta historia da lugar en el Ojo Caliente y él me la platica en primera persona, aún sabiendo que no le pasó a él. Dice él que iba caminando entre una de las calles principales a altas horas de la madrugada, que iba caminando y que a lo lejos de él, escuchaba como una plática entre dos personas, una conversación entre dos personas. Escuchaba que murmuraban, o sea, se escuchaba que alguien estaba dialogando con otra persona a lo lejos de él. No podía ver nada enfrente de él, volteó para atrás y tampoco había nada, solo escuchaba que alguien estaba platicando. Y pues dice él que no le tomó importancia, él siguió su camino a su casa. Y dice que entre más para adelante caminaba, el sonido era más fuerte. Se escuchaba más claro que estaba platicando alguien. Y él pensó que quizás a la vuelta de la esquina de la calle que él iba, pues a lo mejor estaba platicando alguien. No tiene por qué haber nada raro en eso. Pues dice que con la intriga de llegar a la esquina, de saber quién estaba platicando. O sea, en ese momento no sentía miedo, solo quería saber quién estaba platicando y qué estaban platicando. Y pues, sí, saber que, pues no, el tema de la inseguridad es muy difícil y pues es lo que él dice. Yo solo quería saber que no era alguien que me quería hacer daño, una persona real que me quisiera hacer daño. Y dice que llega a la esquina y en la esquina nada. Y al llegar a la esquina, las voces se escuchaban como si estuviera alguien enfrente de ti platicando y no había nadie. Y me podrían decir ustedes, pues a lo mejor estaba alguien platicando dentro de las casas, pero él platica que no. Cuando alguien está platicando en la casa y tú vas pasando, se identifica el sonido de que alguien está platicando pero adentro de la casa. Y él dice que él escuchaba la voz de dos personas como si estuvieran platicando enfrente de él, o sea que no hubiera ninguna pared que se interpusiera entre el sonido. Y dice que lo primero que hizo fue correr a su casa, que ahí fue cuando empezó a sentir miedo. Dice que corrió a su casa, llegó a su casa, abrió su barandal, se metió a su casa y que solo quedó en esa mala experiencia. Pero él no sabría que solo quedaría ahí. Y les digo, él pensó que quedaría ahí. Lo de las voces, lo de la plática entre dos personas, él pensó que quedaría ahí. Pero dice que al acostarse, él se quedó dormido. Y que en ese trayecto a todos nos pasa que pues es un estado de relajación realmente alto cuando estás quedándote dormido, estás acostado y estás entre dormido y despierto. Y él le platica esto a mi familiar. Dice que en cuanto empezó a sentirse así en ese espacio de estar entre dormido y despierto, dice que volvió a escuchar las mismas dos voces ahí, al lado de su cuarto. Y dice que lo que primero que hizo fue levantarse y pues no había nadie. O sea, las voces las escuchaba, pero no había nadie. Dice que él estas voces las tiene hasta el día de hoy, que en momentos cuando está solo y cuando está realmente entrando en un viaje y en una paz y en un contexto interno, estas voces empiezan a hablar y a no ver a nadie. Y esto fue lo que me platicó este familiar. Esto pues yo lo asocio como tu voz interna,
quizá pueda hacer eso, porque pues realmente nunca había escuchado eso, de que voces se escucharan y realmente no fuera nada. He escuchado ruidos, he escuchado que tumban cosas, pero el escuchar claramente dos voces murmurando es de verdad pues impactante. Y dice que él mismo platica, dice, yo lo más desesperante de esto es que no sé qué están platicando, solo escucho cómo murmuran las voces. Y pues me imagino que sí ha de ser desesperante y ha de ser un poco molesto. Sí, me imagino que ha de dar mucho miedo también, de escuchar que murmuran y saber de dónde provienen esas voces, quiénes son esas voces. Y esta fue esta historia que me contaron. Espero pues les haya sido sagrado. A mí de verdad me impactó mucho. Y hasta la fecha él dice que aún en momentos se escucha ese murmureo de voces. Voy a pasar a platicar otra de las historias. Me hizo llegar esto Verónica Miret. Dice, 3 días antes de que muriera mi mamá en el hospital Ferretería de Córdoba, Argentina, el día 9 de noviembre del 2013, mi hermano la estaba cuidando. Mi mamá estaba con cáncer de hígado terminal, en coma inducido, y mi hermano se despidió de ella. En ese instante mi mamá abre los ojos y lo tomó del brazo. Mi hermano se asusta y se va al baño a llorar, y ahí mi papá difunto de hace 16 años le dice fuerte y claro en el cerebro, no la lloren, suéltenla, mas dejen que se vaya. Donde estoy yo no hay dolor, estoy esperando con los brazos abiertos que dentro de 3 días la vengo a buscar. Fui yo al tercer día, leí una historia de Víctor Suerio de Don Lemos y saqué 4 fotos, y en una sale mi papá en el espejo del baño de la habitación sentado con las piernas cruzadas esperando. Y ella me manda la foto. Me gustaría ponerle la foto y de verdad si le pediré permiso para poder publicar la foto en el video. Pues es una historia impactante porque se tiene este dicho de que cuando alguien está en fase terminal, pues sí, las personas allegadas que están ya en el más allá, sí vienen por ti, vienen a recogerte. Y de verdad voy a tratar de comunicarme con ella, y ella me manda la foto, pero pues son fotos privadas que no sé si yo pueda compartir. Le tendría que pedir permiso para compartir la foto. Pero de verdad es muy impactante esta historia. Esta historia es de Argentina, Córdoba, Argentina. Un saludo hasta Argentina, y de verdad es una historia que me dejó muy impactado. Ahorita estoy viendo la foto. Sinceramente, no logro darle ningún... O sea, no acomodo la foto. Sinceramente no veo nada. Pero pues ahí está la evidencia de ella. Y pues saludos hasta Argentina. Esto fue en 2013, ya hace bastantes años. Pero bueno, pasamos a la siguiente anécdota. Me dice Jaime Vidal. Dice, trabajaba en una fábrica de plásticos en Lima. Me imagino que Lima, Perú. Saludos hasta Lima, Perú. Estaba en el turno noche. Yo operaba una máquina. Como a las 3 de la mañana me voy al baño, y cuando salgo del baño tenía que pasar por un tragaluz, y de arriba del cuarto piso, donde nadie trabajaba, estaba vacío. Me lanzaron una bolsa lleno de tuppers y cayó a medio metro de mí. Cuando me siento en mi máquina, se me acercó un viejito que era también operario, y le dije que del cuarto piso me tiraron un bolso de tupper. Y él me contestó que había sido Panchito, un alma en pena que deambula por las noches en esa fábrica. Yo trabajando varios meses y ni sabía de esa alma. Pues puede que sea un alma que ande divagando ahí en esa fábrica. Suena historia muy cliché, la verdad. Pero pues muchas gracias por compartir tu experiencia, Jaime Vidal, y un saludo hasta Perú, hasta Lima. Muchas gracias. Nos comenta Mariate Solórzano. Dice... No, perdónenme.
este no es. Bueno, pasamos a otra. Dice Víctor Manuel Mora Morelos. Dice, vi el espíritu de mi abuela después de fallecer. Lo curioso es que ella estaba en Ciudad de México y yo en Chiapas. Tenía 8 años cuando la vi. He escuchado lamentada llorona. Eso es muy fuerte y en el monte los famosos duendes imitan voces de personas y animales, aparte de tejerle la cola a los caballos. Eso es verídico. Saludos hasta Ciudad de México, saludos hasta Chiapas. Pues, el tema de la Llorona. Pasemos a hablar un ratito de la Llorona. Pues, la Llorona es un espectro hispanoamericano que, según lo que se cuenta, lo que se rumora y las tradiciones, pues habla del alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos y que pues luego arrepentida de esta acción y maldecida, los busca por las noches, por ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto y su manto blanco, con el famoso llanto y con el famoso grito. Esta es un alma en tipo de pena, arrepentido de haber ahogado a sus hijos, que se manifiesta por los ríos en busca de ellos. Y es un espectro hispanoamericano. Pero pues me gustaría platicarles o contarles la leyenda de la Llorona. Dice, se las cuento, ya les dije el tema hispanoamericano, ahora quiero contarlo del tema de una leyenda mexicana. Dice, se cuenta que la Llorona es una mujer que deambula por las calles de la Ciudad de México. Habla de la Ciudad de México esto. Dice, en busca de sus hijos, a los que ella misma asesinó. Enloquecida durante una noche, dicen que se aparece en lugares por donde alguna vez pasó un río. También se dice que es una mujer muy bella vestida de blanco. Otros mencionan que solo se alcanza a ver su silueta que flota. En lo único que coinciden es que siempre se deja ver, se escucha un largo y aterrador grito. El grito famoso que ya todos conocemos. ¡Ay, mis hijos! Dice... Sobre el origen de esta leyenda hay varias versiones. Una es la colonial, la cual se basa en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, quien participó en la conquista del Imperio Mexica. Se cuenta que una mujer de origen indígena era amante de un caballero español, y cuando ella le pidió formalizar la relación, él se negó porque pertenecía a la alta sociedad. Este hecho desató la tragedia por la que su alma deambularía en pena. Cuentan que esa noche la mujer despertó a sus pequeños hijos y un niño y una niña tomó un puñal y los llevó al río, en el cual se encontraba muy cerca de su casa. Estando ahí, ciega por el coraje, los apuñaló varias veces hasta que los dejó sin vida. Minutos después reaccionó y al darse cuenta de que lo había hecho, corrió desesperado por el río y emitiendo el escalofriante grito por el que la identificamos. Dice, desde esa noche no se volvió a saber más de ella y se convirtió en mito. Quienes juran haberla escuchado dicen que deambulan las calles y parques de la Ciudad de México, además de los canales de Xochimilco. Dice, la Llorona no solo se queda aquí, hay enorme cantidad de versiones que, pues sí, han cruzado las fronteras nacionales. Pues en todo Estado de México creo que la historia de la Llorona es muy diferente. Lo que de verdad me saca de contexto y me tiene sorprendido es que hay muchísimos videos donde se escucha un lamento, se escucha un grito y se lo atribuyen a la Llorona, pero de que hay muchos videos así, hay muchos. Me he encontrado en las plataformas de YouTube demasiados videos donde según eso se capta el llanto de la Llorona. Y pues es una historia que ha trascendido en México y quizás una de las historias más populares del pueblo mexicano. Me comentan también, dice, hola, donde vivimos se nos prende la licuadora, solo en las noches, se escuchan ruidos en el segundo piso y allí no vive nadie y siempre hay ruidos muy extraños. Pues, eso de que se prendan electrodomésticos solos, pues es muy normal que pase. Posiblemente sea una manifestación de algo,
travesuras de algo, o quizás hasta una falla del mismo electrodoméstico. Él platica que es en la noche. Lo que dice también es que en el segundo piso de su casa se escuchan ruidos y es una casa que está sola. Es un tema que también quería tratar porque les quiero decir lo que yo pienso al respecto de esto. Siempre he pensado que no existe la soledad, que por más solo que pueda hacer algo o que pueda estar algo, nunca realmente está solo. Es por eso que cuando mucha gente deja las casas solas o algún espacio solo, pues puedes dejar una casa totalmente recogida y limpia y ir 2 meses después y la casa está empolvada. O sea, es porque energía existe. Y el que se escuchen ruidos pues puede ser por lo mismo, porque pues la energía está ahí. No es que la casa se quede intacta, la energía siempre está ahí. Y esto puede hacer que genere ruidos entre las paredes, ruidos como pasos. La energía ahí está, la soledad no existe. Por más solo que parezca una cosa, no existe la soledad, porque no está solo nunca. Y nada está tan solo porque siempre hay energía, siempre hay moléculas que están trabajando. Es una idea de las que tengo, que siempre que dejas alguna cosa, una casa, como les digo, la puedes dejar a la perfección de limpia, enciérrala 2 meses y se va a ensuciar, va a estar empolvada porque hay energía, porque no está sola. Y no me refiero a que haya energía espiritual o energía mala, o sea, me refiero a la energía física, energía de la ciencia, es a lo que me refiero. Por eso también puede que se escuchen ruidos, que se escuchen cosas cuando no hay, porque en realidad no está sola. El ser humano era una molécula y de esa molécula nos convertimos en lo que hasta hoy en día somos. A la teoría a la que yo le apuesto, claro, ustedes pueden pensar diferente. Y con una sola molécula es vida, es un ser humano, ¿me entienden? El aire, el aire que hay en la casa, eso es vida, no está sola, es una energía. Y pues es lo que pienso de esto. Y seguimos platicando todo lo que se me ha mandado. Dice Yareli Tamayo, dice: a mí lo más feo que me ha pasado fue que cuando tenía 11 años tenía un balón de básquet. Un día no quise prestárselo a mi hermano mayor y en la noche cuando nos íbamos a dormir lo guardé dentro de una bolsa y adentro de como un tipo closet. Y en la madrugada eran como las 3, 4 de la mañana y me desperté porque escuché que estaba botando el balón. Volteé y sí estaba rebotando solo en ese cuarto. Dormíamos mi hermano y yo mayor, que tenía 13 años, mi hermana es menor, que tenía 4 años, y yo. Ese día mi mamá se durmió con mi hermana porque ella no podía dormir y también se dio cuenta de que el balón estaba botando. Solo así duró algunos 5 minutos hasta que ya no se escuchó. Mi mamá, en vez de prender la luz y checar por qué estaba botando, prefirió irse a su cuarto y nos dejó solos. En esa casa donde había pasado muchas cosas, por ejemplo, prenderse el estéreo, todo volumen en la madrugada, abrirse las llaves o las regaderas, y también asustaban a mis perritos, de repente gritaban, tantas cosas, qué lindos recuerdos de mi infancia. Pues es también muy normal eso de las pelotas. Les platicaba en el episodio anterior que aquí en Aguascalientes pues les platiqué la historia del edificio donde pues se escuchaba un niño jugar con una pelota. Y pues qué bien que lo tomes como una experiencia, vaya, con el lado bueno que tiene esto. Y pues eso de que platicas de que a tus cachorros los asustaban, no hay a ciencia cierta algo que diga que pues los perros ven fantasmas y ven cosas sobrenaturales. Lo que sí te puedo decir, y es un hecho, es que pues los perros tienen capacidades muy superiores a la de los humanos. Y pues por ende pueden percibir cosas que nosotros no podemos ver o no podemos escuchar. El olfato y la capacidad auditiva pues son cosas que ellos pueden percibir que no está al alcance de nosotros detectar. Y tengo un ejemplo
muy claro. Era año 2004 y esto lo vi en un documental año 2004, cuando hubo un tsunami en Tailandia, donde miles de animales salvajes y domésticos entre ellos huyeron o se rehusaron a no querer salir de sus hogares minutos antes de que sucediera la tragedia. Y esto sucedió porque esos animalitos tenían un oído tan agudo que escucharon las vibraciones de la tierra. Y pues lo que se vino después fue un desastre antes de que los humanos lo supieran. Y es cuando te digo que pues un perro tiene más capacidades que un ser humano para escuchar, o sea, sus sentidos son más a detalle que el de los seres humanos. Y es por eso que mucha gente dice que los animales pueden ver cosas, oír cosas, que podría ser cierto. Pues hay muchas cosas que nosotros a lo largo de los días y de la vida pues no nos percatamos, y no sabemos de lo que nos percatamos. Me dice Elena Borrell, ahorita que estamos hablando del tema de los perros, dice: a las 3 de la mañana, después de que los perros de mis tías empezaran a ladrar, sonó el piano, estaba cerrado, una sola nota, el sol sostenido. Mi abuela prometió a mi madre decirle que había en el más allá interpretación, que significaba luz eterna, sol sostenido. Oh sí, pues ella lo que platica es que eso lo toman como una señal, como la luz eterna, la vida eterna. Y pues muchas gracias por tu anécdota, de verdad. Ojalá que exista luz eterna. Y como les digo, los perros, o sea, los perros ladraron. Es todo un espectáculo con los perros. Comenta Angélica Villalbazo, dice: en mi casa varias veces la voz de un niño que me decía mamá y después nada. Un día estaba durmiendo y sentí que alguien se subió a la cama cuando fuerte me gritaron casi en el oído: mamá. Ya me infartaba, pero a la vez enojada le grité: ya me harté, yo no soy tu mamá, ve y busca al otro lado y a mí déjame en paz. Y desde entonces ya no pasa. Pues a lo que sé también, como les platico, yo no soy un experto en estos temas. A lo que sé, cuando un espíritu quiere meterse, pues el espíritu no se puede meter si no le das permiso. Si lo dejas entrar, él va a entrar. Y creo que hiciste bien en alejarlo, porque pues todo está en darle permiso a que entre. Y pues qué bueno que te haya dejado de molestar. Y pues muchas gracias, Angélica Villalbazo, por tu testimonio. Nos comenta Carelia Jainis. Dice: un día yo estaba en casa de mi abuelo, eran como las 5 de la tarde, y salí de casa de mi abuelo al patio de la casa, y en el patio yo veo un hombre alto vestido de negro, pasa por mi lado y pensé que era mi abuelo, y de pronto mi abuelo me llama de dentro de la casa y yo me quedé extasiado. Miré hacia donde había ido el hombre y seguí. Detrás de un árbol yo vi una mano negra con unas uñas muy largas. Me asusté tanto que no podía dormir y la cama se movía sola y a veces me acostaba en mi cama. Amanecía en el piso, no puedo explicar por qué, porque nunca me di cuenta. Pues es una historia impactante lo que ella nos platica. Eso de que pues no amaneciera amaneciera en el piso, no amaneciera en su cama, pues podría ser que estaba sonámbulo, pues es normal. Y pues el sonámbulo es un pequeño trastorno que pasa cuando las personas caminan o pues realizan actividades aún estando dormidas y que no están conscientes. Y pues por eso no recuerdan haberse parado, no recuerdan haber hecho esto, haber hecho el otro. Puede ser que sea por eso, pero pues muchas gracias por tu testimonio. Nos comenta Jesús González. Dice: verme yo dormir, salir mi alma del cuerpo durante unos segundos. Pues esto es un fenómeno, yo lo conozco. Se llama fenómeno autoscopía, que es una experiencia sensorial en la que la persona tiene impresión de
de estar percibiendo un segundo cuerpo en el espacio, es decir, fuera del propio cuerpo. El sujeto se ve a sí mismo o se percibe a sí mismo como si estuviera percibiendo a otra persona. Eso se le llama autoscopía. Hay que platicar un poco más de eso. Según lo que he investigado, es una alucinación en las cuales el paciente experimenta pues la duplicación visual de su cuerpo. Y esto se trata más allá de la psicología y de la mente, porque pues en el subconsciente y en los estudios que han hecho de esto, pues se ha comprobado que varias de las personas que les pasa esto pues tienen un deterioro, un pequeño deterioro mental, donde pues el cerebro le está mintiendo a la persona, porque realmente lo que está pasando no es lo que está pasando en su cerebro, no es lo que está sucediendo en la realidad. Y pues de cierta manera el subconsciente y el cerebro le están mintiendo a la misma persona. Pues en los comentarios me dicen que platico una historia de terror que no sea de Aguascalientes. Voy a leerles una de Zacatecas. Se llama Las Tres Cruces. Dice: al final de lo que es la actual calle San Francisco, muy cerca de la plaza principal del centro histórico zacatecano, vivió una vez un hombre llamado Don Diego de Gallinar. Él era un tipo acaudalado y su vivienda una hermosa casona de 3 pisos. Allá habitaba con su sobrina Beatriz Moncada, de la cual era tutor. La muchacha no tenía permitido ir a fiestas ni salir a otro lugar, lo que no fuera la iglesia. Su tía quería casarla con su único hijo, Antonio, quien se había ido al puerto de Veracruz para combatir a los piratas, y es que, como Beatriz era heredera de la gran fortuna de sus padres, don Diego se complacía al pensar que una vez que estuviera unida a su primo, la fortuna familiar permanecería en sus manos. Lo único que lo inquietaba era la misteriosa melodía de violín que desde hace varias noches escuchaba fuera de su casa. No bien acababan de replicar las campanadas de la medianoche, poco sospechaba que el responsable de la canción era un joven indígena de nombre Gabriel García, quien se había enamorado de Beatriz. Al cruzarse con ella en la misa del domingo, la joven solía subir hasta el mirador para escuchar la serenata, correspondiendo con toda su alma los sentimientos de aquel muchacho humilde. Cierta noche, don Diego decidió retirarse a dormir más tarde y siguió a su sobrina. El hombre estalló en cólera al descubrir a Gabriel percatarse de las intenciones que tenía con la jovencita. Indio malnacido y cobarde, largo de mi casa, si no quieres que te eche la fuerza y no se te ocurra volver a ver a Beatriz. Gabriel, insultado por sus crueles palabras, desenvainó su espada y lo retó a pelear. Don Diego, indignado por su insolencia, no osó en rechazar el duelo. En su afán de herir al indio, se lanzó contra la furia, incrustándose en el pecho la espada de Gabriel y ahí quedando inerte en el piso. El joven se horrorizó al darse cuenta de que lo había matado. No vio cuando uno de los sirvientes de él, hacendado, salió de la casa para clavarle un puñal por la espalda. En lo alto del mirador acristalado, Beatriz, al ver los cuerpos de su amado, de su tío asesinados, perdió la conciencia. Su cuerpo cayó atravesando el cristal y se estrelló contra el pavimento, muriendo lentamente. Al día siguiente se marcaron 3 cruces de cal en el lugar en el que habían estado los cadáveres. Esto ocurrió un 2 de noviembre de 1763 y es por eso que la presente calle se llama la calle de las 3 cruces. De vez en cuando se pueden ver los fantasmas de los fallecidos y cómo la fatídica escena de sus muertes se repite desde la mansión. Está una pequeña historia de Zacatecas, un poco vieja y poco antaña, 1763, hace muchos años para atrás. Un poco antigua, pero pues con muy buena idealización y pues muy buen final.
Y sobre todo pues con la representación de que me imagino es una calle de Zacatecas. Ahí quedó una historia de Zacatecas. Me dice Angélica Cruz, me dice, siempre tengo la sensación de que alguien me está mirando, sobre todo en las noches. Pues puede ser que existe algún tipo de presencia en tu casa, o creo que se llama escapotesia, eso que es un fenómeno que según eso afirma que el ser humano es capaz de detectar cuando alguien lo está mirando, y la capacidad pues es de lejos o de cerca, inclusive cuando estás dormido. Pero muchas veces leí que no se ha comprobado de cierta manera eso. Pues puede ser que a veces hasta tu mismo subconsciente te traiciona, o en realidad pues a lo mejor sí hay alguna presencia dentro de tu casa o dentro de donde te encuentres. A lo mejor existe otro ser, otro ente que pues está manifestando ahí. Y pues ya para dar por terminado este episodio de hoy, les voy a contar una pequeña historia que me sucedió a mí. Me sucedió a mí, eso sí, no hace... La otra vez les platiqué la que me pasó hace mucho, a los 9, 10 años. Esta me pasó a mí, ya con esta cerramos. Me pasó a mí hace, ¿qué será? Un año y medio. Recuerdo que yo venía en un taxi aquí en Aguascalientes, venía en un taxi como a las 11 de la noche. Venía en un taxi, pues venía platicando con el taxista, iba para mi casa. Venía enfrente, en el asiento del copiloto, venía platicando con el taxista. Y en eso, pues, yo vi cómo le hicieron la parada al taxista, y estoy seguro que él se percató también. O sea, como que fue, los dos vimos eso y lo comprobamos porque el taxista se paró, se iba conmigo, yo estaba a punto de llegar a mi casa, al destino donde iba, y él, para pues tener más trabajo, es muy normal aquí en México que pues te dicen súbase vital, lo dejo y lo llevo usted. Y él se percata, y me percato también, de que hay un pasajero levantando la mano, o sea, haciendo la parada para el taxi. El señor se para y yo pues con mucho gusto me dice, no hay problema, joven. Le digo, no, claro, sin compromiso. Y al momento de que nos acercamos para que el señor abriera la puerta de atrás del taxi, nos damos cuenta de que no había nadie. Y lo primero que hacemos es voltearnos a ver, como diciendo, ¿qué onda? O sea, no se pudo haber ido de aquí porque estamos viendo de frente que está haciendo la parada del taxi, y es imposible que en el trayecto de solo desviarse un poquito y estacionar el carro donde estaba este sujeto, pues se haya desaparecido. Y lo que hacemos primero inmediatamente es mirarnos a los ojos, hasta cuestionándonos, pues los dos, estoy seguro que los dos lo vimos. Él me preguntó a mí, ¿usted lo vio? Le digo, sí lo vi. Y pues obviamente pues él lo vio, él se paró, él es el taxista. Y pues fue una sensación de bastante incertidumbre. Me sentí realmente impactado porque no se pudo haber desaparecido esa persona en un trayecto de 10, 15 segundos, porque volteamos para todos lados y no había nadie. Y ni siquiera era una persona que aparentara ser un espíritu o algo. Era una persona que se veía normal, o sea, se veía vestida realmente normal, vestida a la actualidad. No era una persona vestida de más allá, como se vestían antes. Era una persona muy real, eso que vimos. Y pues lo primero que hizo fue, vámonos. Se fue a toda velocidad y me platicó él. Eso nos pasó a mí, yo estoy de testigo que nos pasó eso. Y después en el camino para llegar a mi casa, faltaban como 5 minutos,
me estuvo platicando que, se las cuento ya para cerrar y para irme. Me estaba contando que una vez recogió un, pues sí, o sea, un pasaje y lo llevó afuera de Aguascalientes ciudad, afuera. No recuerdo bien a qué municipio, pero lo llevó afuera. Una señora platica como de 55, 60 años, que iba con su nieto. Y él dice que al llegar a la casa estaba el famoso Flavio Arenas. Y no. El viaje no era fuera del municipio, no era fuera de Aguascalientes, era aquí, nomás que no recuerdo bien en qué colonia. Y el señor me platicaba que él es muy fan de Flavio Arenas. Yo también soy súper fan de Flavio Arenas, un excelente conductor, y de verdad algún día me gustaría trabajar con él, y pues mis respetos, es un ejemplo a seguir. No, se me fue la onda muy poquito. No fue afuera de Aguascalientes, fue aquí en Aguascalientes Centro, aquí en Aguascalientes Ciudad. Me platica que va la señora con su nieto, y que al llevarlo al domicilio estaba Flavio Arenas, y la señora le dijo que si le podía dejar al niño un ratito para bajarse. Y el señor platica que le pregunta al niño que por qué no se quiso bajar. El niño no se quiso bajar. Y dice el niño que pues no. El niño le dice al señor que hay una niña que no la deja estar en paz. Que hay una niña que él ya no quiere entrar a esa casa. Que hay una niña que solo lo está molestando, y que ya no está molestando, y que por eso está Flavio en su casa. Y de verdad, dice el señor que pues la piel se le puso chinita. Y a mí se me está poniendo chinita con esto que les voy a contar. Dice el señor que pues vio a Flavio, la señora se bajó, y en una casa, era una casa de 2 pisos. Y dice que el niño de atrás para adelante, entre en medio de los 2 asientos del piloto y copiloto, le dice, señor, en la ventana está la niña. Y dice el señor que él volteó y no había nadie, que solo alcanzó a ver cómo la cortina se cerraba. Y dice que fue una sensación realmente increíble cuando el niño le dice, señor, en la ventana de arriba está la niña. Y pues no sé si sea real. A mí me lo contó este señor, que por eso Flavio Arenas estaba tratando de ayudarlos a ellos con esto que les estaba pasando. Pero de verdad pues fue una historia sorprendente, tanto la que me pasó a mí con ese señor, como la que le tocó presenciar al señor con el niño, con su abuelita y con Flavio. No sé si realmente sea a ciencia cierta esto que me cuentan. A mí se me hizo impactante. Ojalá después tenga la dicha de conocer a Flavio Arenas y pues platicarle, y que me diga y me desmienta si esto es cierto, ¿no? Y pues con esto nos despedimos. Esto ha sido En Pánico. Te ha hablado tu amigo y servidor Salvador Alemán, y nos vemos hasta la próxima.